Lección 23. Más sobre área de polígonos. Páginas 56 y 57, secuencia 8, conecta más secundaria matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Calcula el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. Antes de dar inicio con este video, te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte de que al momento de que ingreses al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran cantidad y variedad de contenidos matemáticos, con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto lo realizo para apoyarte. Vamos a dar inicio con una nueva lección que corresponde a la número 23, más sobre áreas de polígonos de la secuencia número 8. Actividad 1. La figura azul es uno de los 5 triángulos con los que se forma un pentágono regular. A es el vértice común de los 5 triángulos. Toma las medidas necesarias para responder. Entonces nos dice que tenemos un pentágono regular. Más o menos así tengo mi pentágono regular. Y nos dice que de este pentágono sale este triángulo de color azul, en donde el centro le llaman A y ahora sí se forma mi triángulo. Dice que es uno de los 5 triángulos que se forman dentro de este pentágono. Aquí tenemos el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tomar este de aquí, en donde nos está diciendo que A es el vértice común de los 5 triángulos. Es decir, A, este punto de aquí, es el vértice común tanto de 1, 2, 3, 4 como los 5 triángulos. Y en la parte inferior derecha tenemos un ángulo de 54 grados. Nada más que de este ángulo no nos está diciendo nada hasta el momento. Únicamente nos está señalando el vértice que tienen en común, que está denominado como vértice A. Que tomes las medidas necesarias para responder. Entonces, para esto, y antes de comenzar, necesitamos medir con nuestra regla. Vamos a medir cuánto mide la base de este triángulo. Entonces, todos ahí en su libro de texto tomen la regla y midan. Aproximadamente les va a dar un 4.7 centímetros. Más o menos eso es lo que me dio. Algunos les puede dar 4.8 o 4.6, dependiendo de qué tan precisos sean al momento de medir. Y también va a ser necesario que tomemos en cuenta la altura de este triángulo que tenemos ahí. Midiendo con la regla les va a dar aproximadamente 3.2. Está entre 3.2 centímetros y entre 3.3. Entonces le pueden poner 3.2, 3.3 y en mi caso yo les voy a dar 3.23. Le voy a poner 3.23 para que el resultado sea un poco más exacto a como yo realicé mis cálculos. Entonces, si alguien le puso 3.2 o 3.3, es válido. Y en mi caso, en la parte también inferior, si alguien le puso 4.6 o 4.8, también es válido. Dice, calcula el área, o más bien, ¿cuál es el área de este triángulo? Del que tenemos aquí. ¿Cuál es su área? Recuerden que el área para calcularla es base por altura y el resultado hay que dividirlo entre 2. Entonces, la base en este caso mide 4.7. Ustedes ahí le van a poner lo que les haya dado, 4.6, 4.8. Por, en mi caso, 3.23. O en el caso de ustedes, si les dio 3.2, 3.1, 3.3, lo que les haya dado, hay que ponerle aquí. Y todo esto hay que dividirlo entre 2. Entonces, continuamos. Si multiplicamos el valor 4.7 por 3.23, vamos a obtener un total de 15.181 o un valor aproximado según los datos que ustedes hayan escrito. Y eso hay que dividirlo entre 2. Entonces, la mitad de 15.181 es igual a 7.59. Y como está casi cerca del 7.6, le voy a tomar yo como 7.6 centímetros cuadrados
lo que mide este triangulito de aquí. A algunos les va a salir 7.5, 7.4, 7.7 o 7.8. Entonces, mientras que esté entre el 7.4 y el 7.8 es un valor correcto. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma precisión al momento de tomar nuestras medidas con la regla. Entonces, ¿cuál sería el perímetro del pentágono? Recuerden que este es nuestro pentágono del cual nos está hablando el problema al inicio. Si por un lado dice que mide 4.7 y es regular, es decir, que también por aquí mide 4.7, el tercer lado también mide 4.7, el cuarto lado también mide 4.7 y el quinto lado y último también mide 4.7. Entonces, si todos los lados del contorno mide cada uno 4.7, basta con multiplicar 4.7 por 5 para determinar el perímetro, que en este caso corresponde a 23.5 y aquí ya no serían centímetros cuadrados porque no estamos hablando de superficie, solo estamos hablando de una longitud. Entonces la respuesta sería 23.5. Una forma de hacerla, entonces les dije, por si les pide el procedimiento su maestro, sería multiplicar 4.7, que es lo que mide un lado. En el caso de ustedes, si le pusieron 4.6, 4.8, es el valor que le tienen que poner aquí. Por 5, que son los 5 lados que tiene nuestro pentágono, y lo que les dé de su multiplicación. En mi caso, como yo tomé 4.7, al multiplicarlo por 5, obtuve 23.5 centímetros. Y algunos otros lo pudieron haber hecho como 4.7 más 4.7 más 4.7 más 4.7 y por último más 4.7. Y al final llegan al mismo resultado, a 23.5, o dependiendo de si ustedes pusieron 4.6 o 4.8. Ahora, ¿cuál sería el área? En el caso de este apartado, el área, recuerden que si ya tenemos el valor de un triángulo, que en este caso es este, y me está dando que su área es 7.6, entonces basta con multiplicarlo por 5. ¿Por qué por 5? Porque tenemos 5 triangulitos formados en el interior del pentágono. Entonces 7.6, le voy a poner aquí 7.6 por 5. Al yo multiplicarlo, me va a dar como resultado 38. ¿Y 38 qué? 38 centímetros cuadrados. Ese sería mi resultado del área total de mi pentágono regular. Entonces, 38 centímetros cuadrados. Pasamos a la actividad número 2. Dice, cada lado de un polígono regular mide 5 centímetros, 0.5 centímetros. Su área se expresa con la fórmula área igual a 4 por A, en donde A es el área y donde A mayúscula es el área y A pequeño es el apotema. Dice, ¿cuántos lados tendría este polígono? Entonces, recuerden que el área se calcula perímetro por apotema entre 2. Entonces, área igual a perímetro por apotema entre 2. Y nos está diciendo que el área es igual a 4 veces el apotema. Entonces, el perímetro, cada lado mide 0.5. Entonces, al yo multiplicar 0.5 por 4, o más bien dividir el 4 entre 0.5, obtenemos que va a ser 8. 8 entre 2. El área sería 8 entre 2. Pero como no se está dividiendo en este apartado de aquí, entonces en vez de dividir tendríamos que multiplicar para encontrar el total de lados. Entonces 8 por 2 va a ser un total de 16. Y ese sería el total de lados que tiene ese polígono. 16 lados. 16 lados. Entonces, repito, en este apartado nos dice que el área es igual a 4 veces el apotema. Y recuerden que el área se tiene que dividir. Entonces, como el perímetro da 4, hay que dividirlo entre el 0.5 que vale cada lado y vamos a obtener 8. Pero
como no se está dividiendo aquí en la fórmula que aparece aquí, entonces no se divide entre 2, hay que hacer la operación inversa, multiplicar, y al multiplicarla vamos a obtener 16 lados, los cuales tiene ese polígono del cual nos está hablando. Actividad 3. Considera los siguientes polígonos regulares y contesta. ¿Cuál tiene mayor perímetro? ¿Cuál tiene mayor área? ¿Qué ocurre con el área a medida que aumenta el número de lados? Entonces, para este caso, vamos a tener que calcular el área y el perímetro de cada una de estas figuras. Entonces, este es un pentágono, tiene 5 lados y para calcular el perímetro, tendríamos que multiplicar 2.4 por el total de lados, que en este caso, como son 5, vamos a obtener 12 centímetros. Ahora vamos con la siguiente figura. El perímetro es igual, como es un hexágono, tiene 6 lados, entonces 1.73 por 6 y obtenemos 10.38 centímetros. Este es para mi hexágono. Vamos con esta figura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Entonces corresponde a un octágono. Entonces el perímetro sería 1.5 por 8. Me da como resultado 12. Y aquí me voy a regresar porque me confundí. Yo multipliqué 1.73 por 6 y no es 1.73 por 6. Es 2 que mide un lado, porque yo sé que ustedes son muy listos y me van a decir que por qué multipliqué por 1.73. No, es por 2, porque es lo que vale un lado. Entonces 2 por los 6 lados que tiene, en total 12 centímetros. Y vamos por el último. Es una figura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces corresponde a un decágono. Y tendríamos que multiplicar 1.2 por 10 y obtendríamos 12 centímetros. Este sería el perímetro de cada una de esas figuras. Entonces viene la pregunta, ¿cuál tiene mayor perímetro? Si se fijan, las 4 tienen el mismo. Entonces la respuesta sería que todas tienen igual perímetro. Ahora vamos con el área. ¿Cuál tiene mayor área? Vamos a ver. Recuerden que la fórmula para calcular el área es igual a lo que tengamos del perímetro por el valor del apotema y eso entre 2. En todas estas 4 figuras ya tenemos el valor del perímetro. Entonces únicamente multiplicaríamos por apotema y lo que nos dé entre 2. Entonces 12 por 1.75 entre 2. 12 por 1.73 entre 2. 12 por 1.8 entre 2 y por último 12 por 1.85 entre 2. Entonces lo vamos a realizar. Área es igual, entonces dijimos que 12 por 1.7 que mide el apotema me va a dar 20.4. Entre 2 tengo un total de 10.2 y en este caso serían centímetros cuadrados. Recuerden que cuando hablamos solo de longitud, como en el caso del perímetro, los centímetros son normales. Y cuando ya hablamos de superficie, como el caso del cálculo de áreas, ya se estaría hablando de centímetros cuadrados. Vamos con la siguiente. Área igual a 12 por 1.73 obtendríamos 20.76. Entre 2 corresponde a 10.38 centímetros cuadrados. Recuerden que esos valores hay que ponerlos en algún espacio de su libro y, por ejemplo, en el caso de que les quepa la información debajo de las figuras, pues sería lo más indicado. Pero si por algo no les cabe la información en ese apartado de aquí, hay que escribirlos en algún lado de nuestro libro. Por ejemplo, aquí puedo escribir un valor y lo uno con una flecha para saber que corresponde a esta figura. Vamos con la siguiente. Área igual 12 por 1.8 obtendremos 21.6 entre 2,
10.8. 10.8 centímetros cuadrados. Y vamos con la última, que corresponde a multiplicar 12 por 1.85, obteniendo 22.2 y entre 2, 11.11 centímetros cuadrados. Entonces, ahora dice cuál tiene mayor área. Entonces, de esas cuatro, la que tiene mayor área es la última, la que tiene, en pocas palabras, el mayor número de lados. ¿Qué ocurre con el área? A medida que aumenta el número de lados, pues también aumenta el valor del área. Y de esta forma concluimos la actividad número 3. Pasamos a la actividad 4. Considera varios polígonos regulares con distintos números de lados, pero con una característica en común. Cada lado siempre va a medir 3 centímetros. Entonces, quiere decir que es como si todos estos polígonos, cada lado midiera 3 centímetros aquí, 3 centímetros aquí, 3 centímetros aquí y 3 centímetros aquí. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué ocurre con el área a medida que aumenta el número de lados? Es decir, mientras más van aumentando el número de lados, vamos a tomar en cuenta como que si fueran unas circunferencias. Por ejemplo, esta circunferencia de aquí, si se fijan, que tiene 5 lados y está teniendo todos esos espacios en blanco, y la parte sombreada sería el área. Pero si tomo en cuenta una circunferencia sobre esta figura, si se fijan, los espacios en blanco son más pequeños. Entonces, si todas mis figuras midieran por un lado 3 centímetros, al momento en que va aumentando la cantidad de lados, la sombra va ocupando mayor espacio y el espacio en blanco va siendo menos. Entonces, el área iría aumentando conforme va aumentando la cantidad de lados. Explica al resto del grupo tus respuestas de esta página y comenten para el caso de la actividad número 3, que es esta de aquí, polígonos regulares de perímetro físico, hasta dónde piensan que puede crecer el área o si puede crecer indefinidamente. Taller de Matemáticas, página 57. Se quiere cubrir una superficie rectangular de 5 metros por 10 metros, con adoquines hexagonales de 15 centímetros de lado y 13 de apotema. Dibuja un esquema que represente la situación planteada y a continuación aparece. Esta situación o este dibujo, este esquema, ustedes lo tienen que dibujar en su libro. Y nos dice, superficie rectangular que mide 5 metros por 10. Aquí tenemos el rectángulo, mide 5 por un lado y 10 por el otro. Con adoquines hexagonales, que son estos de aquí, pero sin tomar en cuenta el dibujo, dibujamos solo el hexágono, en donde las diagonales son de 15 centímetros, de 15 metros, perdón, igual acá, 10 metros por 5 metros, y 13 centímetros de apotema. Entonces, aquí sí son 10 metros por 5 metros y aquí son 13 centímetros por 15 centímetros. Me faltó la letra C. Entonces, hay que ponerle 15 centímetros y 13 centímetros para nuestros adoquines. Entonces, una vez que está dibujado el esquema, pasamos al planteamiento de la opción B. Bueno, antes de pasar, nada más como retroalimentación. Tendríamos que dibujar un rectángulo en donde le pongamos que de un lado mide 5 metros y de otro lado mida 10 metros. Y podemos dibujar unos cuantos adoquines para explicar la situación. Dice, algo que represente la situación. Podemos poner 3, 4, 5 adoquines juntos y ponemos uno en donde diga cuántos. Yo puse el signo de número, nada más que no se alcanza a ver. ¿Cuántos hexágonos vamos a necesitar para cubrir esta figura?
Y del lado izquierdo, del lado derecho, en la parte superior o inferior, hay que dibujar un hexágono en donde la altura o el apotema va a medir 13 centímetros y uno de los lados o cualquiera de esos lados, como son hexágonos regulares, va a medir 15 centímetros. Entonces, en esta parte de aquí de arriba les va a quedar, o estoy repitiendo lo del anterior. El adoquín va a medir 13 centímetros de altura por 15 centímetros de uno de sus lados o de cada uno de sus lados. ¿Cuál es el área de esta loseta? Recuerden que el área para calcular de un hexágono es igual a perímetro por apotema entre 2. Entonces, el perímetro, vamos a sumar 15 más 15 más 15 más 15 más 15 más 15, 6 veces. Entonces, 15 por 6 me da un total de 90 para el perímetro. 90 para el perímetro por lo que mide el apotema, que es 13. Y eso hay que dividirlo entre 2. Entonces, ahora sí, 90 por 13, vamos a obtener 1170. Y si lo dividimos entre 2, obtendríamos 585 centímetros cuadrados. Eso es lo que va a medir cada una de mis losetas. 585 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cuánto mide la superficie rectangular en centímetros cuadrados? Si nada nos está pidiendo en centímetros cuadrados, entonces recuerden que 10 metros es igual a 1000 centímetros. Y el área de un rectángulo se calcula base por altura. Entonces, 1000 centímetros de base y de altura son 5 metros, que cada metro trae 100 centímetros. Entonces, 5 por 100 serían 500. Igual a, si multiplicamos 1000 por 500, obtendríamos en total 500,000 centímetros cuadrados. Eso es lo que mide nuestra superficie rectangular. Medio millón de centímetros cuadrados. De acuerdo a lo anterior, ¿cuántas losetas se requieren como mínimo? Lo que tendríamos que hacer es dividir 500,000, que es lo que mide todo mi rectángulo, entre lo que mide una loseta, que es 585. Esto es igual a 854.7. Entonces, como mínimo, requeriríamos un total de 855 losetas. Es lo que requeriríamos como mínimo para llevar a cabo esta actividad. Calcula el área que ocupan 7 losetas acomodadas en forma de flor. Es decir, esta de aquí, ¿cuál es el área que está ocupando? Entonces, si son 7 losetas, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cada loseta mide 585. Entonces, en este caso tendríamos que multiplicar 7, porque son 7 losetas, por 585 centímetros cuadrados que mide cada una. Entonces, si multiplicamos 7 por 585, vamos a obtener un total de 4095 centímetros cuadrados para el valor de la superficie de esta loseta que tiene forma de flor. Te invito a que te suscribas al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual forma, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé por apoyarte. Así, doy por concluida la lección número 23, más sobre área de polígonos de la secuencia 8.
páginas 56 y 57 de tu libro de texto Conecta Más, Secundaria Matemáticas 2.